Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a los seminarios de la Unidad de Bioingeniería. Les recordamos que estos seminarios se llevan a cabo todos los viernes, son pertenecientes a la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la FE Zaragoza y nos ubicamos en el Laboratorio 7 del primer piso de la UMIES Campus 2. En este seminario se presentan alumnos, profesores e investigadores en temas de bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros. Participa en la Sociedad Mexicana de Radiología y la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza y están organizados por los siguientes coordinadores que voy a mencionar sin ningún orden en particular. Tenemos a las doctoras Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, Alejandra Chávez Rivero, Linda Verónica Campos Fernández, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Mayra Luz Sánchez Villavicencio y a los doctores Fausto Calderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Enrique García Leal, Gabriela Ascano Gasca y su servidor, el doctor Joaquín Flores Jerónimo. Bueno, estos seminarios se graban, entonces para comentarles que esta grabación también se sube a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de la unidad, por lo que les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y al final de la presentación tendremos tiempo para preguntas. Bueno, este día tenemos a nuestra estudiante Merari y tengo el gusto de pedirle a la doctora Alejandra que haga una pequeña presentación de su alumna. Bienvenida, Alejandra y Merari. Adelante, doctora Alejandra. Gracias, Doc Joaquín. Bueno, para mí, con mucho orgullo, les presento a Merari Yamilet Barrera Leiva. Es una alumna de excelencia. Hace un año se me acercó para pedirme informes sobre temas de tesis y me dijo, doctora, yo quiero hacer tesis porque me gustan los retos. No quiero titularme por diplomado como lo hacen todos. En ese momento sentí como que me la enviaba el cielo, ¿no? Porque yo estaba iniciando mi carrera científica aquí en la FE Zaragoza. No tenía laboratorio, no tenía presupuesto, no tenía apoyo de ningún tipo. Entonces yo le dije a Merari que pues tenía un verdadero reto para ella, que podíamos sintetizar polímeros biomiméticos y biodegradables, pero que en realidad no iba a ser solo un reto, iban a ser varios. El primero iba a ser que tenía que viajar hasta el Instituto de Química, allá en CEU, para sintetizarlos, porque en la FES pues no había laboratorio, ¿no? Y teníamos que colaborar con mi antiguo tutor de postdoc, el doctor Luis Miranda. El siguiente reto es que tenía que estudiar química orgánica para entender el mecanismo de reacción de todos los diseños químicos que íbamos a proponer, así como las técnicas espectroscópicas y espectrométricas, y que se requerían pues este estudio, ¿no? Para que ella lo pudiera entender y explicarlo. Para darles contexto, pues en la FE Zaragoza solo les enseñan una química orgánica. En la Facultad de Química llevan dos químicas orgánicas y en el Politécnico, de donde soy egresada, nos dan tres químicas orgánicas y dos químicas analíticas. Aquí en la FE Zaragoza no llevan química analítica. Entonces, pues en verdad sí era un reto pues para Merari, ¿no? Hoy quiero felicitarte, Merari, porque esas 5, casi 6 horas que te hacías de viaje hasta el Instituto de Química valieron la pena y decirte que en la vida te vas a seguir encontrando con gente que quiera frenar tu entusiasmo y tus ganas de salir adelante, como la que nos encontramos en el Instituto de Química. Pero espero haberte enseñado bien y que las ingenieras estamos para resolver y construir nuestros propios sueños, que si no existe la forma hay que inventarla y sobre todo a no quedarnos calladas con las injusticias y los abusos. Te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti y gracias a todas y todos los estudiantes de nuestro equipo de investigación, Ingeniería Química Verde y Sostenibilidad, por estar aquí apoyando a Merari y que tomen su ejemplo de perseverancia. Muchas gracias, doctora. Pues para iniciar, también quiero yo agradecerle a usted por la oportunidad que me dio y la confianza que ha cedido y pues espero lograr ser el ejemplo que espera para el equipo y también pues felicitar a todos los docentes hoy en su día. Me tocó el Día del Gracias. Maestro, así que felicidades a todos los profesores, doctores, maestros que están presentes y pues decirles que es un reto la enseñanza, pero que es
sumamente importante su labor, tanto para nosotros como estudiantes, tanto como para la sociedad en general. Gracias, Y Meraria, pues adelante. bueno, gracias. Bueno, iniciando con la presentación. El título de la presentación de la tesis es Síntesis de polímeros hidrosolubles potencialmente biodegradables mediante la reacción multicomponente Dulce, que como ya se mencionó anteriormente, está dirigido por la doctora Alejandra Chávez Riveros y está asesorada por el doctor Luis Antonio y la maestra Lorena Cerecedo. Bien, para iniciar tenemos que comenzar a explicar qué son los polímeros. Los polímeros son macromoléculas que pueden venir de distintos orígenes. En este caso, existen polímeros naturales, como podrían ser las proteínas, y también los polímeros sintéticos, que son los que pues se ha creado a lo largo de la historia de la humanidad. Y estos polímeros son creados a partir de cadenas de monómeros. Las cadenas de monómeros se forman a partir de dos diferentes reacciones, que puede ser la reacción de adición o la reacción de condensación. La reacción de adición surge entre hidrocarburos insaturados, es decir, aquellos que pueden formar dobles o triples enlaces, como los alquenos y los alquinos. Las principales reacciones que observamos en este tipo de adición son las aniónicas con cargas negativas, las catiónicas con cargas positivas y las radicalarias que forman radicales libres, o sea, son compuestos neutros. El siguiente método de reacción es la reacción de condensación. Este tiene suma importancia porque nuestro proyecto se basa en reacción de condensación para formar polímeros. Este tipo de reacciones son a partir de etapas. Bueno, un nombre que también se les da a este tipo de reacciones es de crecimiento escalonado o reacción por etapas. En este tipo de reacciones, al juntarse nuestros compuestos, genera un subproducto que regularmente es cínico, que es el agua. Esta diferencia de la reacción de adición, nosotros podemos formar estas cadenas a través de enlaces carbonos heteroátomos. Las reacciones de adición solamente se pueden dar entre enlaces carbono-carbono. Y esta reacción de condensación tiene la cualidad de que nuestros reactivos iniciales los podemos encontrar en la estructura de de nuestro resultado. Y pues como se menciona en su nombre, es una reacción escalonada, o sea, entre más tiempo dejamos que suceda, más tiempo molecular podemos visualizar o obtener en nuestro polímero. Esta reacción de condensación nos puede brindar dos tipos de polímeros, la poliamida y el poliéster. En este caso, para nuestro proyecto nos centramos en las poliamidas, que bueno, las poliamidas se forman a partir de aminas y ácidos carboxílicos, que bueno, como un ejemplo podemos ver en nylon 66, que por sus cualidades es la poliamida más comercial actualmente debido a que tiene buena resistencia al medio ambiente, a la humedad, muy buena tenacidad y elasticidad y también muy buena resistencia a lo que sería la abrasión. Así que entrando en el tema de las poliamidas, ya se mencionó que surgen de la condensación del grupo amina con el grupo ácido carboxílico y estas aminas, igual que el resto de los polímeros, pueden ser naturales o sintéticas y podemos obtener diferentes tipos de poliamidas. En este caso tenemos cadenas alifáticas, tenemos cadenas semiaromáticas que pueden mezclar cadenas lineales con anillos aromáticos y las hay poliamidas aromáticas que necesariamente tiene que contener un benceno en su interior. Y también el medio de obtención de estas poliamidas puede ser basado en lactamas, que son amidas cíclicas y también basadas en aminas y ácidos carboxílicos. Para nosotros poder obtener estas poliamidas, regularmente hay diversas rutas, pero nosotros optamos por una reacción multicomponente. ¿Qué es una reacción multicomponente? Es aquella en donde pueden participar tres o más moléculas y tiene la cualidad de que todos estos componentes pueden reaccionar en un solo reactor. Además de que como pueden obtenerse por medios de condensación, todos los átomos con los que iniciamos los podemos encontrar al final y pues prácticamente no se genera ningún subproducto como en algunas otras reacciones, sino que
Como es una reacción de condensación, pues solamente obtenemos lo que es el agua. Dentro de las reacciones multicomponentes existen diversos métodos, se han estudiado muchísimas, pero haciendo un análisis, nosotros seleccionamos la reacción multicomponente de Ugi. Esta no tiene más de 100 años que se descubrió y bueno, es una reacción multicomponente de condensación. Necesitamos cuatro reactivos que puede ser una acetona o un aldehído. Necesitamos la amina, un isocianuro y un ácido carboxílico. En este caso, cuando ponemos a reaccionar estas cuatro especies, obtenemos lo que es una alfa-aciloamina, que bueno, en este caso, dependiendo de cómo sean los radicales que nosotros sustituigamos en nuestra reacción inicial, pues puede cambiar un poco la conformación, pero es importante decir que como es una reacción que se ha estudiado a lo largo de ya mucho tiempo, pues obtenemos, por así decirlo, una estructura fija que solamente cambia a partir de algunos radicales. Esta reacción es importante porque nosotros, al ser del equipo de Ingeniería Química Verde y Sostenibilidad, nosotros buscamos que nuestros productos no solamente sean sostenibles y sean amigables al medio ambiente, sino también buscar que el proceso de estos, para su obtención de estos, también sea amigable. ¿Y cómo podemos nosotros decir que obtenemos productos con estas cualidades? Es porque nos basamos en la filosofía de la química verde. Esta filosofía consta de 12 principios que, bueno, nos ayuda a que sea benigno por diseño nuestro producto. Para nosotros poder decir que tenemos, digamos, un proyecto que es amigable o que se alinea con los principios de química verde, no es necesario que se cumplan al pie de la letra los 12 principios. En este caso, en el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, cumplimos al menos 6 de ellos, que es la prevención, la economía atómica, que se ve reflejada en nuestra reacción multicomponente, diseño de química segura, disolventes y auxiliares más seguros, diseñar para eficiencia energética y diseñar para la degradación. En este caso, cuando nosotros decimos que diseñamos para la degradación, tenemos que hablar de qué métodos de degradación podemos nosotros consultar o sugerir para nuestro polímero. En este caso, buscamos que sea un polímero que no tenga tanta vida durante su estancia en el medio ambiente. Así que, bueno, estos son los métodos característicos o más comunes de los polímeros en general. Pero como nosotros no sintetizamos un polímero cualquiera, sino que sintetizamos una polimida, estos son los métodos que aplican para la degradación de las polimidas. En este caso tenemos la degradación térmica, química, fotooxidativa, hidrolítica y de biodegradación. Que bueno, nosotros nos vemos enfocadas hacia el último, que sería la biodegradación. Esta se puede dar por microorganismos vivos, como serían las bacterias y los hongos, y también se puede dar por enzimas. En este caso, nosotros buscamos que nuestra degradación pueda favorecer a que las enzimas nos ayuden. En este caso, para analizar cómo se degrada en este caso, el polímero, hay tres tipos de análisis: el análisis líquido, inerte y de compostaje. Nosotros buscamos que nuestros polímeros sean hidrosolubles para poder obtener una degradación pues un tanto más favorable. Aparte también porque pues la mayoría de residuos poliméricos van a dar a lo que son nuestros océanos y contaminan lo que es el agua y el ecosistema marino. Una vez que ya contextualizamos un poco el proyecto, es importante decir que como nuestros objetivos buscamos sintetizar polamidas mediante la reacción multicomponente de UGI, esto mediante nuestros reactivos que sean pues más o menos parecidos biológicos a algunos que se encuentran en el medio ambiente, estandarizar la síntesis y purificación para obtener la cantidad necesaria para su caracterización, que caracterizar estructural y físico-químicamente cada uno de los polímeros obtenidos, para así poder nosotros analizar la relación estructura-propiedad que se pueden obtener a partir de las materias primas o los reactivos iniciales. Nuestros alcances son solamente establecer las bases de esta línea de investigación,
obtener las cantidades suficientes solamente para la caracterización, no para un escalamiento un tanto mayor. Y no se van a incluir las pruebas de degradabilidad ni biodegradabilidad. Por eso solamente se establecen las bases para que pues pueda próximamente continuarse con este estudio. Entrando en el procedimiento, nosotros seleccionamos el aldehído en lugar de la acetona y la amina la buscamos con bifuncionalidad. Utilizamos isocianuros y ácidos con y trifuncionalidad. En este caso, en bibliografía se reporta que este es el esquema general de nuestros productos donde solamente tendríamos como que rellenar lo que sería la diferencia de lo que sería pues la longitud de nuestras cadenas, en este caso de las aminas y de los ácidos carboxílicos. Nos basamos principalmente en el artículo de Selinger. La metodología general no es precisamente al 100% la que utiliza o menciona él en su artículo, sino que tuvimos que volver a estructurar algunas partes, tanto por disponibilidad tanto de tiempo como de algunos reactivos y algunos otros factores que tuvimos que ir como que alineando para que pudiera estandarizarse nuestro procedimiento para todas nuestras reacciones. Comenzamos disolviendo la diamina y el aldehído en metanol durante una hora, todo esto a temperatura y condiciones ambiente. Posteriormente de esa hora agregamos el tetrahidrofurano o THF, el isocianuro de terbutilo y el ácido carboxílico para dejarlo en agitación constante durante 46 horas en condiciones ambientes. Pasadas esas 46 horas, hay que retirar los disolventes por medio del rota evaporador y lo que obtenemos hay que precipitarlo con dietiléter frío para que después todos esos disolventes que logre arrastrar nuestro éter, pues podemos decantarlos ya sea por decantación o por pipeta Pasteur. Posteriormente hay que secarlo, se deja en bomba de vacío por al menos 5 horas o más. Y una vez que nuestro producto ya está seco, podemos determinar el peso y así pues enviar nuestras muestras a caracterización. Nosotros establecimos cuatro grupos de reacciones. El primero, que lo conforma la reacción 1 y 2, utilizamos el paraformaldehído, etilendamina, isocianuro de terbutilo y utilizamos el ácido succínico, que es un ácido con difuncionalidad, y el ácido málico, que también es un ácido con difuncionalidad. En el segundo grupo de reacciones utilizamos el acetaldehído en lugar de paraformaldehído y mantuvimos el orden de los ácidos. En el tercer grupo cambiamos la etilindamina por cadaverina y mantuvimos igualmente lo que serían los ácidos. En el último grupo de reacciones intentamos con el ácido cítrico, que es un ácido con trifuncionalidad, y pues quisimos explorar cómo serían los resultados tanto con cadaverina como con etilindamina. Y bueno, tenemos las propiedades físicas que se pudieron observar durante el procedimiento. La primera fase, para mencionar, la primera fase es cuando se agrega lo que sería cuando se agrega la mina, cuando agregamos el aldehído y lo disolvemos en metanol. La segunda fase es con el THF, isocianuro y el ácido carboxílico. Se pueden observar tres tonalidades, bueno, en este caso, perdón, serían cuatro, que podemos ver que tenemos un tono blanquecino, que podría ser el que se observa en la figura uno. Ese es el tono blanquecino que se observa. Después tenemos el transparente, que se observa en la figura 2, perdón. Y tenemos la tonalidad amarilla que se observa en la figura 3. Estas son las tonalidades características que pudimos observar durante nuestras reacciones. Posteriormente, en el procedimiento se sugiere la precipitación. Durante la precipitación ocurrió que obtuvimos el sobrenadante blanco, como se puede observar en la figura 5, que pues bueno, tanto el sobrenadante como el matraz, o bueno, sí, se otorgaban con una coloración blanca.
Obtuvimos también un sobrenadante transparente, como se puede observar en la figura 6, donde no adquirió ninguna coloración. Y no obtuvimos precipitación en el segundo grupo de reacciones. Como podemos observar en la figura 8, se observó un comportamiento bastante característico. Y en la reacción 7 obtuvimos una precipitación con un marmoleado blanquecino, que bueno, igual y se logró separar el sobrenadante y bueno. En el último, bueno, no en el último, pero en el siguiente paso de nuestra metodología, al exponer nuestras muestras al vacío, en la bomba de vacío, pues observamos que algunas de ellas se expandían. Algunas era una expansión muy ligera, como observamos en la figura 9. En algunas no hubo reacción alguna a la exposición al vacío y en algunas la expansión fue bastante notoria, como podemos observar en la figura 11. Este es como el compendio de todas las observaciones que pudimos obtener durante el procedimiento. Y bueno, con lo que serían las caracterizaciones preliminares por resonancia magnética nuclear, observamos que nuestro segundo grupo de reacciones, como sería la reacción 3 y 4, no obtuvimos el polímero que estábamos buscando, no encontramos la señal característica de la amida, que era la que nos indicaba si teníamos una poliamida. Entonces, pues se descartan esas reacciones para caracterización porque, bueno, no se obtuvo lo que estábamos buscando. Una vez transcurridas nuestras reacciones, bueno, como se mencionó al inicio de la metodología, ya tenemos una estructura fija y solamente había que sustituir algunas partes de esa estructura para poder nosotros confirmar lo que serían las estructuras de nuestros polímeros. Iniciando con la caracterización, para nosotros determinar el peso molecular de nuestros polímeros, utilizamos la caracterización por MALDI-TF, que es una caracterización de masas, y nosotros descubrimos que teníamos oligómeros. En este caso, podemos confirmarlo porque dentro de esta caracterización por MALDI observamos un comportamiento tipo campana de Gauss, que es algo característico de lo que serían los oligómeros. Así que bueno, aquí se ve como la mitad del comportamiento de la campana de Gauss y podemos observar que, bueno, al menos en el polímero 5 obtenemos un peso molecular alrededor de los 2200, 2100 más o menos, y obtenemos en el polímero 6 un peso molecular aproximado de 1344. Esto nos confirma que son oligómeros por el bajo peso molecular que obtenemos en cada uno de ellos. También se utilizó dos tipos de matrices, es importante mencionarlo. En estas dos gráficas que podemos observar tenemos la matriz CHCA y en esta tenemos la matriz DIT, que como podemos observar nos arrojó el mismo comportamiento tipo campana de Gauss. En la gráfica de abajo se puede ver el comportamiento y también obtenemos un peso molecular parecido que es de 1346. Nuestras muestras dieron, pues, es un rango relativamente bajo de peso entre 1000 y 2000, 3000, 4000 algunas, pero bueno, nos confirma que tenemos oligómeros, no tenemos polímeros de bajo peso molecular. Y para continuar con nuestra caracterización, utilizamos lo que sería el infrarrojo por la transformada de Fourier y nos confirma la presencia de grupos amida en estas muestras. Como se mencionó anteriormente, la caracterización preliminar fue por resonancia magnética nuclear, pero a veces resulta un tanto complicado poder nosotros visualizar, observar o decidir no decidir, seleccionar que esa es la señal que estamos buscando. Entonces, por infrarrojo, nosotros nos arroja el resultado de los grupos funcionales que están en nuestras muestras. Y como podemos observar, en las 6 muestras está la presencia del grupo MIDA. Entonces, pues bueno, nos confirma que tenemos poliamidas. Y por resonancia magnética nuclear fue la caracterización preliminar.
Y como se puede observar en la gráfica 4, alrededor de lo que sería de 7 a 6 partes por millón podemos observar la señal característica de la amida, pero a veces por el medio en el que se tenía que disolver la muestra en el disolvente, a veces pues existía solapamiento de estas señales, entonces como en la gráfica 5 es muy difícil nosotros poder decir que ahí tenemos el grupo amida. Entonces, por eso también se confirmó eso con lo que sería el infrarrojo. Pero más que nada, la resonancia magnética nuclear nos ayudó a que nosotros pudiéramos decir que tuvimos una reacción completa, que no existen materias primas en nuestro producto, porque regularmente las señales del ácido aparecen a partir de 14 partes por millón y como podemos observar, no hay ninguna señal en estos espectros, entonces pues nos confirma eso, este tipo de caracterización. La siguiente caracterización fue por TGA y DCC, que estas ya son eh, análisis termogravimétricos que nos pueden decir hasta qué temperatura nuestro polímero comienza a degradarse. En este caso, como podemos observar, tenemos en el lado izquierdo lo que sería el análisis de nuestro polímero 2 y en el lado derecho el análisis de nuestro polímero 7. Tienen un comportamiento un tanto similar que a partir de los 100 grados centígrados comienzan su proceso de degradación. Y bueno, podemos observar también que lo que sería nuestra temperatura de TGA está rondando alrededor de los 20 grados centígrados, con algunas variaciones entre muestras, pero bueno, nos confirma que tenemos pues un polímero porque cualquier otro compuesto se degradaría a temperaturas un tanto más bajas. Como conclusiones de este proyecto, obtuvimos 6 sistemas oligoméricos o de bajo grado de polimerización y confirmamos que la naturaleza de de nuestros monómeros tienen un efecto significativo tanto en la estructura como en las propiedades de cada uno de ellos. La resonancia magnética confirmó la formación de los enlaces amida y también lo que sería el infrarrojo confirmó la presencia de los grupos clave como los carbonilos de la amida. El MALDI-TOF confirmó la formación de especies de bajo peso molecular. El DCC y TGA nos indicaron que tenemos materiales con naturaleza amorfa y tenemos unas temperaturas de transición vítrea bajas, o sea, la TGA, y la relación estructura-propiedad nos refleja que tanto la longitud de la diamina como la funcionalidad del ácido sí influye directamente en el comportamiento de nuestros materiales. Y bueno, la presencia de los grupos hidrofílicos, como serían las amidas, nos sugieren el comportamiento potencialmente biodegradable en los 6 sistemas oligoméricos. Y como perspectivas futuras en este proyecto, pues primero hay que publicar estos resultados en una revista internacional con factor de impacto. También se procura, bueno, se intentará la aplicación en la maestría de ciencias químicas y necesitamos evaluar la biodegradabilidad de estos polímeros por medio de las técnicas que correspondan y para así poder decir nosotros en qué podemos aplicar nuestros polímeros. Tenemos por el momento 3 posibles aplicaciones, como adhesivo, como liberación controlada de fármacos y también se les podría agregar cargas tanto orgánicas e inorgánicas. Y pues bueno, estos son los agradecimientos a todos los que de alguna manera han participado en este proyecto. Y estas son las referencias y pues muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Merari. Tenemos suficiente tiempo para las preguntas, entonces recuerden que pueden participar levantando su mano y les damos la palabra. Ok, el doctor Ulises, por favor, doctor Ulises, su participación. Sí, gracias, Joaquín. Gracias, Merari, por tu presentación. Es un trabajo muy completo y como apuntaba tu directora, nos queda claro que tienes una visión completa del trabajo, ¿no? Eso es algo muy valioso, tan joven como eres. Mi pregunta es, me surgió curiosidad cuando presentas masas y la evidencia de oligómeros.
Me dio curiosidad. ¿También se puede estimar cuáles son y de qué tamaño son tus cadenas más largas? ¿Qué tan largas son las cadenas que logras obtener? Pues sí se podría obtener. Mire, aquí dentro de, a ver, ¿cuál? Yo creo que este es un poco más sencillo. Aquí podemos observar lo que serían dos picos que nos arroja el equipo en este caso. Nosotros podríamos más o menos estimar qué tanto peso tiene una de nuestras cadenas porque, bueno, este tipo de análisis es por ionización, entonces digamos que cada disparo, en este caso, podríamos como que decir que nos arroja un pico. Entonces, entre cada pico y pico, como podemos observar, en este caso, un pico es de 1571 y el siguiente es de 1346. Si hacemos una resta, aproximadamente es como 250 y algo, lo que sería la diferencia de pesos. Entonces, ya teniendo nosotros nuestras estructuras químicas definidas, podríamos nosotros decir qué es lo que va eliminando el equipo. En este caso, si es la cadena completa, es una parte de la cadena. Entonces, este podría ser más o menos un método de estimación para saber qué tantas cadenas tenemos por los pesos que nos arroja este tipo de técnica. Ok, vale, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor Elices. No sé si hay más preguntas de nuestros participantes. Si no, yo tengo una pregunta, Merari. Digamos, la idea es hacer polímeros biodegradables, ¿no? Del Sí. trabajo. Y económicamente, ¿qué tan viable es esto, digamos, de los métodos tradicionales de forma de hacer polímeros, ¿no? A partir de monómeros, porque aquí es una reacción multicomponente, ¿no? Sí. Necesitamos, ¿qué dijimos que necesitábamos? Cetonas, ¿qué más? Aldehídos, algo más, Aminas, carboxiaminas, ¿verdad? Necesitamos, isocianuras y ácidos carboxílicos. ajá, cuatro componentes, ¿verdad? Ujú. Digamos, eso económicamente compite con lo que es la forma tradicional de hacer polímeros, o son polímeros más, digamos, con una tecnología más específica para ciertas aplicaciones, como lo decías de liberación de fármacos. ¿Tienes un poco de información acerca de eso, Merari? Pues para empezar, nuestras materias primas, lo que buscamos es que sean materias primas que pues la naturaleza en sí nos da, por ejemplo, la cadaverina, ¿no? El ácido cítrico. En este caso, digamos, si hablamos de lo que sería la viabilidad económica, tal vez sí podría haber algún tipo de, como de impedimento de decir si es un tanto caro el producirlos, porque, por ejemplo, el isocianuro es la materia prima que cuesta más en este proyecto, es la más cara, y entonces podrían decir es que si sintetizo lo que sería alguna otra polimida comercial como el nylon 66, sus materias primas son un tanto un poquito más accesibles porque ya existe un método de síntesis industrial y ya es más fácil obtenerlas a comparación de lo que sería el isocianuro, que pues comercialmente obtenemos pues muy poco volumen a muy alto precio. Entonces tal vez eso sería un poco de impedimento para nosotros poder como escalar y decir que es viable económicamente este proyecto, pero lo que se busca es comenzar a explorar técnicas. Ahorita solamente, como se mencionó, por disposición de el Instituto de Química, donde se realizó este proyecto, solamente existían esas materias primas para nosotros poder sintetizar. Que claro, o sea, si hubieran existido más, un catálogo más abierto de posibilidades, se podría explorar tanto variedad de isocianuros como de algunas otras materias primas que resultan ser un tanto más costosas. Pero sí, sí existe la posibilidad de que se pueda buscar la viabilidad económica en este proyecto porque, como podemos observar, depende de qué queremos obtener, es lo que tenemos que agregar. En este caso, como las cadenas más largas de las amidas, pues nos dan lo que sería nos dan pues características diferentes en los productos. Entonces, hay posibilidad, o sea, de que se puede. Este es un proyecto bastante amplio con muchísimas posibilidades, así que
sí se podría obtener a más bajo precio lo que serían ese tipo de materiales. Ok, muchas gracias, Merari. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera participar. Doctora Alejandra, por favor. Gracias por tus preguntas del doctor Joaquín y del doctor Ulises. Eh, Agregando un poquito a lo que comenta Merari, los polímeros que estamos sintetizando se van a aplicar, o bueno, nuestra finalidad es aplicarlos como liberación controlada de fármacos. Si bien una de las materias primas es cara, la podríamos sintetizar en el laboratorio como para hacerla más barata, ¿no? Pero sí, estamos ahorita en la etapa exploratoria para ver uno, si da la reacción, o sea, estandarizar la reacción, y dos, pues, ver la aplicación, ¿no? O sea, hacer la caracterización y evaluar la aplicación. Una vez que ya está la aplicación, pues se patenta, ese es el proceso. Ya que está patentada, empezamos a buscar las formas de que sea más barata su producción. Digamos que ese es el proceso en la parte de investigación de los polímeros. Y la otra, que muchas veces nos imaginamos que los polímeros pues son para desecho, ¿no? O sea, como para utilizarlo para los desechables o para contenedores. Para explorar esa posibilidad, estamos agregando o planeamos agregar cargas orgánicas e inorgánicas producto de residuos agroalimenticios. ¿A qué nos referimos? Pues cáscaras, ¿no? Cáscara de naranja, cáscara de aguacate, cáscara de huevo. Se agrega una carga, básicamente puede ser mediante molienda, como lo hacen. No sé si han escuchado la famosa piel de nopal que están produciendo para, en lugar de la piel, en lugar de la piel de animal, utilizar este tipo de piel. Y lo hacen también con esto, con cargas provenientes de la proteína del nopal. Entonces, pues algo similar queremos hacer con este polímero, y que el polímero sea como la parte estructural que va a soportar pues estas cargas. Y pues también es toda una investigación, ¿no? Que esperamos que Merari pueda llevar a cabo en su maestría. Ahora, como bien comentaba al inicio, pues para Merari fue un reto aprender orgánica y las técnicas de análisis. Quisiera hacerle unas preguntitas a Merari como entrenamiento para su examen, que ya va a ser el 5 de junio. A ver, Merari, ¿cuál es la diferencia entre una técnica espectrométrica y una técnica espectrofotométrica? Pues en este caso que las técnicas espectrofotométricas como sería la de infrarrojo, ajá, sí, la de infrarrojo sería que pues necesitamos ahora sí que las de luz, ¿no? Las partículas para que pues exista como esa, ¿cómo se? Difracción entre lo que serían nuestras partículas y nuestro compuesto. Y pues las técnicas espectrométricas sería la de masas, que en este caso pues no necesitamos luz porque es simplemente pues nosotros bombardear con los iones para poder obtener lo que estamos buscando. Ok, muy bien. Y bueno, en infrarrojo está fácil, ¿no? Saber qué tipo de luz se usa, infrarroja. Sí. En resonancia, ¿qué tipo de luz se usa? En resonancia, mm, mm, pues son ondas, ay, son ondas de radio, pero no me Sí. acuerdo cómo, no me No, acuerdo sí, cómo son se ondas, llama. ya, no digas más, son ondas de radio. Ah, Esas son las ondas de radio. mm, Muy bien. Ahora, de química. Para que se lleve a cabo una reacción, necesitas una energía de activación. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Necesitas sí, esa energía de activación para llegar a algo que se conoce como el complejo activado, ¿sí? Ese ujú, complejo activado en el mecanismo de reacción uno lo puede ver porque es el paso limitante de la reacción, o sea, me limita porque necesito esa energía. ¿Cuál es ujú. el paso limitante de la reacción de Ugi? Am,
Pues sería en la primera, que sería cuando reaccionan estas dos, que sería el aldehído y la amina para formar la imina. Exactamente. La formación de la imina, ese es el paso limitante de la reacción. Muy bien. Este, ahora una pregunta técnica de tus reacciones. ¿Cuál es la limitante, digamos, como de que necesitas hacer la reacción en un laboratorio? ¿Cuál consideras tú que es esa limitante en cuanto a los 12 principios de la química verde que no la cumple? La limitante. Ok. Am, pues O bajo sea, los 12 tú imagínate en el laboratorio, y dices, chin, este ya no cumplió porque al agregar esto, ¿pasó qué? pues tal vez sería la reducción de los derivados, que, bueno, no sé si aplique mucho porque, pues en sí el único subproducto que agregamos, que obtenemos es el agua. El agua. Entonces, tal vez sería, mm, pues al momento de que se utilizan los reactivos, pues sí se genera una fuerte nube de, de disolventes, entonces Ok. pues tal vez sería eh, pues, pues la prevención de la contaminación, ¿no? Porque sí, durante la síntesis se utilizan pues el THF, en algunas reacciones se tuvo que utilizar lo que sería el cloroformo, o algunos otros disolventes que pues sí generan un impacto significativo si se utilizan periódicamente tanto en el cuerpo como dentro del laboratorio si no tienen la correcta ventilación y también pues cuando se liberan al medio ambiente. Exactamente. O sea, yo el que me imaginaba pues era el isonitrilo, ¿no? Que tiene un olor particular muy fuerte. Y pero bien, qué bueno que mencionas los disolventes. La química verde muchas veces es criticada por personas que no la practican o que no la han estudiado y piensan que se tienen que cumplir los 12 principios en su totalidad, cuando pues lo que nos explican los creadores de esta filosofía, el doctor Anastas y el doctor Warner, nos dicen en su libro que no se trata de no hacer química, más bien se trata de disminuir los riesgos, ¿no? Si nosotros estamos utilizando disolventes peligrosos o tóxicos o reactivos peligrosos y tóxicos, pues hay que hacer el uso adecuado del equipo de protección personal y ver si lo podemos reducir. Entonces, ahorita estamos en la etapa de estandarización en la cual estamos siguiendo una metodología que no era considerada verde. Vamos a comenzar, pues, ya una vez obteniendo el producto, podemos empezar a mover esas variables, ¿no? Ok, ¿qué te parece si en lugar de THF comenzamos a no utilizar disolvente, utilizar otro tipo de técnicas de activación como son la mecanoquímica o ondas de microondas para disminuir la cantidad de disolventes? Ya es aplicar al procedimiento que está publicado o estandarizado en algún tipo de reacción, ahora a nuestro proceso, ¿no? Eso es aplicar la química verde y pues bien, respondiste bien. Y creo que pues por mi parte serían todas las preguntas, doctor Joaquín. No sé si alguien más quiera preguntarle algo a Merari. Muchas gracias, doctora Alejandra. No sé si existen más preguntas de los participantes. Creo que no. En el chat también, si no pueden abrir su micrófono, pueden escribirlas en el chat y yo les daré lectura, pero no veo más participaciones. Si no hay más participaciones, pues bueno, yo creo que vamos a dar por terminada nuestro seminario y agradecerles a todos los participantes y felicitar una vez más a los profesores presentes. Muchas gracias por su participación en este día que es el Día del Maestro. Y felicitar una vez más a Merari por una excelente presentación y desearles un excelente viernes y un excelente fin de semana.
Que Gracias. estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.